En este vídeo vamos a practicar la derivada de una potencia. Vemos aquí que tenemos la fórmula conocida de f de x. Si f de x es x elevado a n, f' de x es igual a n por x elevado a n menos 1. Vamos a recordar lo que esto significa. Si tenemos la función f de x igual, por ejemplo, x al cubo, entonces la derivada es igual a 3x cuadrado. Es decir, la fórmula significa n es el exponente que tenemos, que es el 3. Es el 3. Y ahora dice que la derivada es, ponemos el 3 primero y luego el exponente se le disminuye 1. Es decir, si era un 3 se convierte en un 2. Por ejemplo, otra posibilidad. Imaginemos que tenemos f de x igual a x elevado a 7. Entonces, f' de x será igual a 7x elevado a 6. Pero ahora observamos que aquí tenemos otra fórmula. Dice f de x igual u elevado a n. ¿En qué se parecen estas dos fórmulas? Bueno, pues f de x igual n, y aquí pone x y aquí pone u. Es decir, aquí x es la variable. Sin embargo, aquí ahora u representa que no es x, sino que es otra función. Vamos a poner un ejemplo y vemos que la fórmula es distinta. Vamos a ver qué querría decir esto. Por ejemplo, vamos a hacerlo en azul. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos f de x igual, por ejemplo, no x, sino otra cosa, que sea, por ejemplo, x cuadrado más 4x elevado a 7. Entonces, tenemos aquí f de x es igual a algo elevado a 7. Este algo es lo que podríamos llamar u. Es decir, u sería todo esto de aquí. Esto sería u elevado a 7. Bueno, pues en este caso, cuando f de x es igual a u elevado a 7, la fórmula de la derivada es ligeramente distinta. Se calcula de esta manera. Sería f' de x sería igual, en principio sería lo mismo, n u elevado a n menos 1. Es decir, sería 7 se pone delante. Ahora ponemos todo lo que hay en el paréntesis, x cuadrado más 4x elevado a 6. Es decir, hasta ahora es como si fuera x, pero luego hay que multiplicar por u'. Bien, u' es la derivada de lo que tenemos aquí. Sería la derivada de x cuadrado más 4x. Sería 2x más 4. Esta sería la derivada de la función esta. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, f de x igual, por ejemplo, a 4x cubo menos x cuadrado elevado a 9. Entonces, ahora, f de x sería igual. Tenemos, ahora mismo, f de x no es x elevado a algo, sino es otra cosa elevada a 9. Entonces sería, tenemos que poner n, que sería 9, por u, que es lo que hay dentro del paréntesis, 4x cubo menos x cuadrado, ahora elevado a 8, y ahora hay que multiplicar por la derivada de lo que hay dentro del paréntesis, que sería 12x cuadrado, menos 2x. Bien, y esta es la manera de calcular la derivada de una potencia. Esta fórmula también la veremos muchas veces escrita, en vez de poner f de x, con y. Y igual x elevado a n, la fórmula y' igual n x elevado a n menos 1. Y cuando pongamos y igual u elevado a n, la derivada es n u elevado a n menos 1 por u'. Y ya estaría terminado el vídeo.